Voy a saludar al vocal Tawichi, que ya está con nosotros, a quien le digo buenas tardes. Vocal, buenas tardes, un gusto saludarlo. Sí, muy buenas tardes, mi estimado Gonzalo. Un saludo a todos los bolivianos y bolivianas que nos están mirando, escuchando. A sus órdenes. Un placer. Les comento que estoy en carretera, estoy en Tarija. Ahí está en Tenesur. Estaba haciendo frío en Tarija, cayó en la cumbre, está por lo menos nevada. Ha caído una fuerte nevada, me dicen, cerca de Entre Ríos, y eso ha hecho que el clima un poquito se haga más frío. No lo molestamos mucho tiempo. Pero como somos del alto, tranquilo. Claro, tenemos una buena coraza para aguantar ese frío, aunque el sur de Tarija es muy duro, hay que estar abrigados. Pero, vocal, le quitamos un poquito de su tiempo para que usted nos diga, y vamos a lo concreto. No van a ir al Congreso del 3 de septiembre en Villa Tunari, en Cochabamba. Eso es oficial, pase lo que pase. Así levanten armas, quieran amenazar con bloqueos. Suceda lo que suceda, no va a ir la Corte Suprema Electoral a el Congreso, así anunciado por el MAS de Evo Morales. En realidad, mi estimado Gonzalo, en realidad hemos adoptado una decisión como sala plena mediante una resolución, en el sentido de que no vamos a supervisar, ¿no? Se rechaza la solicitud de supervisión para el Congreso del MAS a realizarse este próximo 3 de septiembre en Villa Tunari. ¿Y por qué se rechaza, mi estimado Gonzalo? Porque este partido político, porque el partido político MAS y PCP no está pudiendo cumplir su propio estatuto orgánico, básicamente el artículo 13. Ese artículo 13 señala que debe haber un previo consenso entre sus organizaciones nacionales matrices, es decir, entre la Confederación Sindical Única de Campesinos, Bartolina Sisa e Interculturales. Debería haber un consenso. Hoy es de conocimiento público que están divididos, ¿no? De hecho, en todo este trámite de solicitud no existe un documento que puede que haya un consentimiento de unidad entre las partes. Todo esto se ha valorado, mi estimado Gonzalo, y la sala plena ha decidido, por unanimidad, rechazar esta solicitud de supervisión. A eso agrego, el órgano electoral lo único que está haciendo en su papel, en su función técnica, es actuar en función a nuestra normativa electoral. Vocal, ¿esa determinación ha sido unánime o han habido voces disidentes? Ha sido unánime. Unánime. ¿Eso qué significa? ¿Ese es abrir las puertas para la violencia, como dicen algunos? ¿Que la respuesta del MAS va a ser las calles y la presión y meternos miedo? ¿Esa es la respuesta que se espera? ¿Se ha tomado los riesgos que conlleva ello? Sí, no, en realidad hay que entender que el órgano electoral trabaja bajo un principio de igualdad. Estas reglas, la ley 1096, es para los 135 partidos políticos. Es una ley horizontal, ¿no? Se mide con la misma vara a todos los partidos políticos. De hecho, mi estimado Gonzalo, partidos políticos de alcance nacional tenemos 11. 12. Ahora 12, correcto. Un hito más, sí, correcto. Han nacido hace pocos días un nuevo partido. Ya tenemos una docena, ¿no? De la docena, mire, 6 partidos políticos sí han logrado renovar sus directivas, actualizar sus estatutos orgánicos. Y ahora nos queda, como el hito más, 6 que estarían con ese trámite pendiente, ¿no? De renovar sus directivas. Ahora, como órgano electoral hemos dado un plazo. La quinta ampliación, imagínate, mi estimado Gonzalo, desde el 1 de enero del 2022 a la fecha, ya van 5 ampliaciones. Y esta ampliación última
tiene una fecha de vencimiento, y esa fecha es el próximo 5 de septiembre del presente año. Si hasta esa fecha no habrían logrado renovar sus directivas, se aplicará seguramente el artículo 58 de la ley 1096, que refiere a una amonestación por incumplimiento a una resolución del Tribunal Supremo Electoral. Ajá. Yo lo digo en palabras sencillas: tarjeta amarilla. Pero, vocal, ¿por qué tendríamos que creer lo que usted dice? Tomando en cuenta que ya 5 veces se ha ido suspendiendo. O sea, no hay plazos fatales, digamos, ¿no? La presión de los políticos hace que la Corte también ceda en varias cosas. Dicen, es último plazo el 31, digamos, sábado. Pero siguen alargando en función de la presión que tienen. Entonces no existen plazos fatales. ¿O sí hay plazos fatales? Hay que recordar, mi estimado Gonzalo, que el partido político MAS y PSP, dentro de esos plazos fatales que usted señala, ya se hizo acreedor a una amonestación, a una tarjeta amarilla. Y no solo este partido, también otros, ¿no? ADN tiene 2 tarjetas amarillas, el MNR, Movimiento Tercer Sistema, y así. Tenemos también otras agrupaciones ciudadanas que a nivel departamental también están en esa situación. Es verdad, mi estimado, somos muy flexibles, muy tolerantes, tal vez excesivamente. Pero imagínense, mi estimado Gonzalo, si nosotros actuamos de manera, yo diría hasta así muy fatalista, en el sentido de plazos, también nos quedaríamos sin partidos políticos, y eso también sería otra corriente de conflictividad. Valoramos aquello, pero todo tiene un límite. Hasta un papá tiene pues un límite, ¿no? Si su hijo una vez llega tarde a la casa, le disculpará. Una segunda, tal vez una tercera, el papá, un buen papá, adopta medidas correctivas. En este caso estamos en aquello. ¿Cuál es el límite de la Corte? Ya hemos mostrado señales de que sí podemos sancionar, y como le digo, el MAS ya tiene una tarjeta amarilla. ¿Cuáles son los límites de la Corte? ¿Hasta dónde va a aguantar? Como usted dice, un papá ponía un ejemplo. ¿Cuál es el límite de la Corte? Estos plazos que acabo de señalar, mi estimado Gonzalo, hay una resolución oficial hasta el 5 de septiembre. Ahora esperemos que en esa, no puedo yo adelantarme porque soy un vocal más, en esa fecha, pasado esa fecha, va a haber disposiciones de nuestra sala plena con aquellos partidos políticos que han incumplido esta resolución. Vocal Tawichi, Evo Morales Ayma, Juan Evo Morales Ayma, ¿puede ser candidato a la presidencia 2025-2030? Al respecto, es una pregunta muy sensible, porque soy magistrado, soy un vocal que administra la justicia electoral. Si en este momento emito un criterio adelantado, mañana mismo seré recusado. Pero sí voy a señalar algo. Es una lectura que no estoy infringiendo nada. El artículo 203 de la Constitución Política del Estado señala que todas las sentencias que devienen del TSP, es decir, del Tribunal Constitucional, son de cumplimiento obligatorio y vinculantes. Eso sí puedo señalar, y en ese marco vamos a actuar. ¿Se estaría esperando entonces la respuesta del Tribunal Constitucional? No, es que ya hay una respuesta, ya hay una sentencia, la 1010. ¿Está vigente esa 1010? Está vigente. ¿Y esa es la que se va a aplicar? Sí, dependerá, yo puedo señalar, cada vocal en su momento se adoptará una decisión al respecto. Usted hacía referencia al artículo 203 que dice: la decisión y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, o sea, es cosa juzgada. Sí, es correcto, es lo que señalaba en este momento. Y en esos marcos uno administra la justicia electoral. Hay que entender que el órgano electoral es garante de los derechos políticos,
es el garante de la democracia. Puedo deducir entonces por sus palabras, vocal Tahuichi, que Evo Morales no puede ser candidato a la presidencia tras ese fallo del 10-10, ¿verdad? No sería candidato. ¿Y esa es una opinión colectiva del órgano colegiado? No voy a emitir criterio adelantado, mi estimado Gonzalo, como lo dije, solo hemos hecho un recuerdo a un artículo de la Constitución Política del Estado. Es muy sensible su pregunta. ¿Bajo presión podría la Corte cambiar ciertas figuras, ciertos hechos, seguir ampliando plazos? ¿La presión puede decir que la Corte retroceda? A ver, al respecto quiero señalar, por ejemplo, en mi caso particular, hay que recordar que el TSE es un cuerpo colegiado de 7 personas y yo soy un miembro más. Yo no le debo nada a nadie, no le temo a nadie, puedo señalar eso, ¿no? Con total, puedo ser enfático al respecto. Quiero señalar que, yo lo dije en su programa de manera reiterada, una vez usted me dio la oportunidad, que los vocales somos vulnerables en toda su dimensión, ¿no? No estamos en la ley 044, que le da ese blindaje a los vocales del TC, pero sí le da esta ley 044, quiero recordar, al presidente del Estado, al vicepresidente, magistrados del órgano judicial, magistrados del Tribunal Constitucional, al fiscal general, que no es órgano, pero a nosotros nos han dejado en esta vulnerabilidad. El año 2010 se sancionó esa ley 044. Hemos presentado, mi estimado Gonzalo, hace poco he trabajado un proyecto de ley, al siguiente año lo presenté a la Asamblea, y la Asamblea hace oídos sordos, ¿no? No quieren blindarnos, no quieren incorporarnos a los vocales a esta ley 044. Mire, hace poquito, mi estimado Gonzalo, hace un par de días atrás, algunos políticos del MAS y PCP han anunciado juicios penales contra los vocales. ¡Qué abusivos, mi estimado Gonzalo! ¡Qué abusivos! Porque, mire, los senadores, diputados, tienen inmunidad durante y después. Eso señala el artículo 151 de la Constitución. ¿Sí? O sea, todos tienen blindaje, ¿no? Todos tienen, para ser juzgados, tienen que tener autorización por 2/3 de la Asamblea Legislativa. Solo así puede prosperar un juicio, por el ejercicio de sus funciones. Vocal, deduzco entonces, vocal, que hay miedo en los vocales a no estar blindados para tomar decisiones. No, mi estimado, cosa así partía. Eso ya responderá a la particularidad a cada vocal. En el caso mío, como yo le decía, yo no le debo nada a nadie. Mis decisiones son firmes y estoy seguro de mis actos y voy a enfrentarlos, ¿sí? Pero el cuerpo colegiado hay que verlo en esa dimensión, mi estimado Gonzalo. Muy bien. ¿Han devuelto ustedes? Estaba previsto hacerlo hoy día las preguntas, pero lo han trabajado y lo han devuelto y han hecho trabajar el fin de semana. Las 4 preguntas. ¿Cómo se debe llevar adelante un referéndum? ¿Se puede mezclar elecciones judiciales, referéndum, toda una sola voz, hacer todo un zafarrancho, digamos, en una sola olla? ¿Se puede? A ver, vamos a partir por lo siguiente. Siempre dijimos, como órgano electoral, dijimos que las elecciones judiciales deben ser únicas y exclusivas. ¿Sí? Lo dijimos desde el principio. Lo dice la ley también, ¿no? Es una postura institucional, y no lo dice solo la ley, lo dice la Constitución Política, mi estimado Gonzalo. Lo dice el artículo 182, que dice que la administración del proceso electoral judicial debe ser único y exclusivo, la Constitución. A eso se agrega, mi estimado Gonzalo, la ley 026, artículo 87, que señala que no puede haber, dice que el órgano electoral no podrá administrar procesos electorales cuando se sobrepongan, o sea, no podemos ser 2 a la vez. Pero por eso quiero recordar este encuentro multipartidario del pasado 10 de julio, ¿sí?
en esa ocasión hemos tenido este encuentro, sí, ¿verdad? Un encuentro donde todos los actores, incluido el Ejecutivo, determinaron privilegiar solamente elecciones judiciales. En ese encuentro nadie habló de referéndum, nadie. Y ese acuerdo se firmó. Hay un acta de ese encuentro firmado por todos ellos, incluido el Ejecutivo. Pero ahora aparece esta idea, este proyecto de referéndum. Ahora estamos encaminados en aquello. Entonces, desde su mirada particular. Un datito más, yo estoy gozando. Sí. El pasado 13 de agosto arrancó las elecciones judiciales, la convocatoria, después del 13 de julio. El 21, ¿no? Del 13 son como 16 días, 15 días, que aparecen las preguntas que nos llegan, el 21 de agosto pasado. Entonces, dentro de una elección judicial nace un proyecto de elección de referéndum. Muy bien, entonces en esa medida, desde su mirada muy particular, vocal Tahuichi, no se debería mezclar este tipo de hechos, ¿no? Un referéndum, una elección, esto es confuso, pero además se van a basar en la ley, y si la ley dice no se puede hacer, no se va a hacer. ¿O se va a hacer? Pero hay un dato más que quiero colocar, hay una pequeña trampita, mi estimado Gonzalo. Ahí está el artículo 7 de la ley 018. ¿Qué dice ahí? Dice que ninguna autoridad electoral podrá negarse a realizar un proceso electoral o referéndum bajo sanción de destitución. Claro. Ahí tenemos ahí una imbricación de normas. Pero no dice mezclado, ¿no? Dos eventos a la vez. O sea, no puede negarse a hacer, no puedes negarse como corte a hacer un referéndum, pero sí puede negarse cuando están mezclando y confundiendo a la gente. Porque la norma lo dice, la ley lo dice. Voy a continuar, mi estimado Gonzalo. Pero también tiene un candado ese artículo. Es verdad. Dice que el órgano electoral no podrá realizar un proceso electoral o referéndum, también dice, si no está en apego a la ley. Entonces tiene ese candado. O sea, se deduce que echa la ley, echa la trampa. Más o menos, pero esto no termina acá. Esto ahora va a necesitar una postura institucional. Un vocal no hace a la institución, hace el cuerpo colegiado. Nosotros somos 7, adoptamos nuestras decisiones por votos, por mayoría absoluta dentro de este cuerpo colegiado del TCE. Hoy es lunes y hasta el sábado termina el mes. ¿Qué plazos fatales existen hasta el día sábado? ¿Qué tiene que hacer el gobierno, los partidos? A ver, vamos a hacer lo siguiente, por partecitas igual, Gonzalo. El pasado 6 de agosto ha dado una idea, un anuncio del presidente del Estado de realizar un referéndum que coincida con la misma jornada electoral judicial. O sea, que el siguiente 1 de diciembre, el presente año, en el mismo día se realice elecciones judiciales y referéndum. Si esa es la apuesta, si esa es la idea, entonces hay un plazo fatal. El presidente del Estado debería estar emitiendo el decreto de convocatoria a referéndum a más tardar hasta el próximo 1 de septiembre. Entonces, si lo hace posterior, está desfasado. Ya no sería el mismo día. Por una sencilla razón. Por un plazo legal de la ley y por una razón técnica, en un proceso de organización electoral de referéndum se requiere mínimo 90 días. Ahí está clarísimo lo que nos dice. Vocal Tahuichi, ¿usted siente que el Tribunal Supremo Electoral es independiente, es un poder independiente? Yo estoy convencido.
si hablamos en particular mío, estoy plenamente convencido de que a diferencia de otras salas, esta sala, este órgano hoy está actuando en apego a la norma. No vamos a ser títeres de nadie, no vamos a aceptar presión, porque nos brinda la ley, ¿no? Pero quisiéramos un poquito más, quisiéramos que se nos incluya en la ley 044. Esa protección que ustedes piden para tomar medidas mucho más contundentes y no estar siendo presionados. Vocal, le agradezco mucho su tiempo por estar con nosotros, darnos esta mirada que nos está planteando. Lo voy a invitar, por favor. Sí, díganos. Un datito más que no quiero dejar suelto. Hemos observado las 4 preguntas de referéndum que nos ha remitido el promotor, en este caso el presidente del Estado, bajo una iniciativa presidencial. Esas 4 preguntas han sido observados, ¿sí? En las 4 preguntas hemos dado nuestra respuesta al promotor el pasado viernes. Ahora lo que corresponde, ¿no?, en apego a la ley, es que esas preguntas observadas ahora corregidas, bueno, tienen que volver al TCE para que se cumpla esos 3 criterios. Yo lo llamo IPC, criterios IPC: imparcialidad, precisión, claridad. Una vez que se haya logrado se haya cumplido los 3 criterios IPC y conozca la población boliviana entera el planteo, la formulación de la pregunta completita, recién debería pasar al Tribunal Constitucional Plurinacional. Muy bien, termino con esto. Y le le pregunto una de Yapita más, 2 de Yapita, permítame, por favor, si me permite. En su experiencia y como usted ha visto el proceso, cómo va avanzando, que vienen, que vuelven, que están vueltas, que pelean, ¿usted cree que realmente se cumpla con estos plazos y este proceso? ¿Usted cree que se ve adelante el 1 de diciembre esta consulta popular, este referéndum? Por los plazos, yo no veo algo mágico, una hazaña, sería algo asombroso. ¿Por qué le digo? Porque el Tribunal Constitucional es lento, tiene sus plazos. Exacto. Entonces, de verdad, eso, muy particular, opinión particular, por eso yo llamo que esto un poco estaría en el plano de lo mágico. Pero veremos qué sucede, mi estimado Gonzalo. Bueno, esa su palabra mágica tiene una connotación. Me dice que esto no va a ocurrir, porque tiene que haber mucha magia para que ocurra. La última, ¿sí quería decirme algo? No, la última, lo veo que está en un vehículo, esa diésel, gas, gasolina, ha conseguido el combustible, está en Tarija. ¿En qué se está transportando? Yo estoy transportado en este momento en una camioneta, ¿sí? En el interior he visto hay combustible, hablando con el chofer, pero también he visto que hay una escasez de diésel, y eso se puede ver. Muy bien, que escasez de diésel entonces en Tarija. Vocal, le agradezco mucho, buen viaje, buen retorno, y lo esperamos por favor esta semana para seguir abundando en el tema. Muchas gracias por su tiempo. Es un placer, mi estimado Gonzalo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Vocal Tawichi.